¿Qué tal? Soy Denis Peña, editor de Historia y Antropología del Fondo de Cultura Económica. A nombre del fondo agradezco a la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia por la invitación y por el espacio para presentar una de nuestras novedades editoriales. La obra es Tlatelolco, la última ciudad, la primera resistencia, del doctor Eduardo Matos Moctezuma. Esta es una coedición entre el Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México que aparece en la colección Fideicomiso Historia de las Américas, dentro de su serie Ciudades. Con Tlatelolco, la última ciudad, la primera resistencia, el Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica llegan al final de un esfuerzo editorial conjunto. Culminar esta labor con la ciudad de Tlatelolco conlleva una intención. Como el título lo indica y hasta donde tenemos noticia, esta ciudad lacustre fue la última en ser fundada en el centro de México y en ella se dará la primera resistencia mexica en contra del conquistador peninsular. Como sabemos también, Tlatelolco ha enfrentado diversas calamidades en su historia, incluso en la época actual. Un lugar emblemático de nuestro pasado, esta ciudad constituyó el eslabón en el que se encontraron dos culturas, dos maneras de pensar distintas que darían paso al mestizaje de nuestro presente. Pero bueno, qué mejor que el autor mismo, el doctor Eduardo Matos, para hablarnos de la obra. Estimado doctor, bienvenido. Es un gusto que nos acompañe el día de hoy. Muchas Si gracias. le parece, sí. Si le parece bien, doctor, quisiera presentarlo y de inmediato darle la palabra para que nos cuente un poco sobre este trabajo. Perfecto. El doctor Eduardo Matos Moctezuma es maestro en arqueología y profesor investigador emérito por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fundador y director del proyecto Templo Mayor, también fue director del Museo Nacional de Antropología y del Museo del Templo Mayor. El doctor Matos es Premio Nacional de Ciencias y Artes 2007 y además la Universidad de Harvard lo distinguió con la medalla Henry B. Nicholson en 2002 y en 2016 estableció una cátedra con su nombre. De su vasta obra destacan Muerte al filo de obsidiana, Los nahuas frente a la muerte, El templo mayor de los aztecas y La muerte entre los mexicas, entre muchas otras obras más. Doctor, le cedemos el tiempo. Muchas gracias. Bueno, realmente es un privilegio estar aquí en la Feria del Libro de Antropología, en donde me toca presentar un pequeño tomo que lleva por título Tlatelolco, la última ciudad, la primera resistencia. Este libro es producto del interés que el Colegio de México, esta gran institución, tuvo a través de la doctora Alicia Hernández de llevar a cabo toda una serie denominada ciudades en las cuales se incluyeron un buen número, 14 ciudades antiguas del México antiguo, como Cholula, Tenochtitlan, Monte Albán, Palenque, en fin, una buena cantidad, y que su última, y con eso se cierra esta serie, es esta de Tlatelolco que hoy presento ante ustedes. Fue por el interés del Fondo de Cultura Económico, esa otra gran institución, que se ha podido materializar estos 14 tomos escritos por especialistas en cada una de las ciudades prehispánicas. Entonces, esto resulta importante porque se puede acceder a ellos, digamos, de voz misma o del escrito mismo de estos especialistas. Y hoy me toca cerrar este ciclo con Tlatelolco. Y no es una casualidad que así sea, sino que precisamente en este año de 2021 se cumplen los 500 años en que las tropas españolas y miles de aliados indígenas, enemigos de Tenochtitlan, sojuzgaron, tomaron el último reducto de resistencia mexica. Y el último reducto fue precisamente Tlatelolco, lugar, por cierto, simbólico y, como yo digo,
al principio del libro, pues allí han ocurrido hechos muy significativos, muy importantes de nuestra historia, no solo antigua, como relato, ahí pues es donde se da la última oposición a los ejércitos que toman Tenochtitlan y Tlatelolco, sino que a partir de ese momento va a dar pie, a dar fundamento al surgimiento de lo que es el México actual, ¿no? Entonces, además, yo diría que vemos entre aspectos importantes de nuestra historia, tanto antigua como actual, de lo que allí ha ocurrido, aparte de lo ya relatado, tenemos como dentro de la misma historia prehispánica, y eso se relata en el libro, como Tlatelolco, que era una ciudad hermana de Tenochtitlan, es más, había sido erigida por mexicas que primero residieron en Tenochtitlan cuando ésta se va a fundar en 1325, ¿verdad? Pero pocos años después, en 1337, van a entrar en una serie de discrepancias con ahora sí que con sus hermanos mexicas, y se van a trasladar un poco más al norte, en donde en 1337 van a fundar Tlatelolco. Estas ciudades hermanas, sin embargo, desde un comienzo van a tener diferencias, y estas se van a plasmar en la conquista que finalmente Axayácal, Tlatoani de Tenochtitlan, va a hacer sobre Tlatelolco, precisamente en el año 1473. Hubo una matanza severa, muy fuerte, y Tlatelolco se ha caracterizado por eso, por la presencia de pues una serie de estragos que han ocurrido en ella. Y entonces yo dedico el libro precisamente a los muertos en 1473, a los muertos ya después en la matanza de estudiantes de Tlatelolco, y finalmente a los muertos en el temblor que ocurrió en 1985. Entonces, como ven, ha sido un lugar pues de muerte, pero también de vida, porque como digo, de ella y de aquella resistencia indígena o mexica va finalmente a surgir el México actual. En el libro vamos a poder ver o relatar cómo la historia de Tlatelolco está dada a través de dos fuentes del conocimiento. Por un lado, digamos, la documentación escrita, las crónicas que nos hablan acerca de lo que fue Tlatelolco, desde su fundación hasta el momento de su caída. Y allí, en estas fuentes, vamos a poder apreciar, digamos, cómo Tlatelolco, en un principio, llega a tener una importancia fundamental. Es una ciudad, diríamos, mercantil, es una ciudad de mercaderes en donde el Tlatelolca va a fungir como posteca, es decir, como comerciante que lleva sus productos hasta lejanas tierras, ¿verdad?, para intercambiarlos por otros. Pero algo muy importante y muy conocido además es la creación del mercado de Tlatelolco. Este mercado que se establece
y que tanto impresionó a los españoles cuando fueron a visitarlo, cuando ya estaban adentro de Tenochtitlan y van a recorrer la ciudad Tenochca y después la ciudad de Tlatelolco. Y ahí se sorprenden de ver aquel mercado y nos relata, por ejemplo, Bernal Díaz, cómo estaba muy, como dicen, acompasado, cómo estaba muy bien organizado el mercado, cómo había puestos de diferentes productos. Nos hablan de cómo por un lado había la cerámica, por el otro diversos frutos de la tierra, más allá piezas de oro, de plata, en fin, era un mercado en toda forma que además se regía por jueces que intervenían cuando no había un acuerdo entre el comprador y el vendedor, ¿verdad? Y entonces estos jueces determinaban si lo que se estaba intercambiando equivalía al producto que se estaba adquiriendo, ¿no? Entonces, ellos decían la última palabra. Estos postecas, llamados así en lengua náhuatl, tenían además una importancia militar muy significativa, que relato allí citando algunas de las fuentes que hablan sobre esto, es decir, cómo el mercader a la vez jugaba un papel de espía, o sea, se iba a estas tierras lejanas con sus productos y demás, pero iba observando a la población de aquellas otras ciudades, de aquellos pueblos, y tomaba, por decir así, tomaba nota de las características de estos pueblos y demás para luego venir a Tlatelolco y dar la información correspondiente para que hubiera un conocimiento previo de lo que había en aquellas poblaciones y así ir expandiendo el imperio mexica. Entonces, aquí es importante comentar, y para que esto quede claro, cómo podemos hablar de mexicas tenochcas, es decir, los que permanecen en Tenochtitlan, ¿verdad? Y de ahí el nombre. Pero también de mexicas tlatelolcas, ¿verdad? La otra gran ciudad mexica. Entonces, en el libro van ustedes a poder ver cuáles son las principales fuentes históricas que nos hablan y que se refieren a Tlatelolco desde el momento en que surge hasta el momento final de la conquista. Allí, en alguno de los capítulos, hago el relato de un documento que se encuentra en una biblioteca en París, el cual fue traducido por un gran nahuatlato, el padre Ángel María Garibay, y es lo que se conoce como el Anónimo de Tlatelolco o Relato de la Conquista. Como su nombre lo indica, este escrito, pues es anónimo, se escribe a pocos años después de la conquista, 7, 8 años después, y claro, sus autores quieren permanecer en el anonimato porque apenas pues estaba consolidando por aquellos años el poder español. Entonces, hacen su escrito y van relatando todo los acontecimientos desde que se ve y se observa a los conquistadores en sus navíos en las costas hasta, como digo, el momento final de la conquista. Esto yo lo voy desglosando y comentando en uno de los capítulos, puesto que es la palabra que el mismo Tlatelolca nos está dando acerca de aquel acontecimiento tan importante como fue la conquista de Tenochtitlan y Tlatelolco. Hay allí también, claro, el dato de la arqueología. La arqueología
que nos ha proporcionado una información muy rica, muy valiosa y que se complementa perfectamente con el dato escrito, con las crónicas, ¿no? Entonces, esta arqueología que va a comenzar ya desde el siglo XIX, tenemos algunas, a través de la prensa de aquella época, algunos escritos sobre los hallazgos que se están haciendo arqueológicos en Tlatelolco, ¿no? Es muy interesante lo que allí se nos relata, pero realmente vamos a empezar a conocer la antigua ciudad a partir de la década de los años 40 del siglo XX. En ese momento hay un gran historiador Robert Barlow, que nos va a dar muchos escritos sobre Tlatelolco. Yo diría que su pasión fue conocer Tlatelolco, ¿no? Y nos ha dejado muchos de sus estudios que han sido recopilados por la Academia Mexicana de la Historia, con una introducción de Andrés Lira y otra presentación mía. Pero lo interesante es que en esos años 40 se van a empezar a excavar allí, frente a la iglesia de Santiago, se van a ir encontrando toda una serie de vestigios, especialmente el Templo Mayor de Tlatelolco. Vamos a poder ver ahí cómo la profesora, la arqueóloga Antonieta Espejo, es uno de los factores fundamentales para llevar a cabo estas excavaciones, junto con el coordinador de ese proyecto, que era otro gran prehistoriador, como lo fue don Pablo Martínez del Río. Entonces, pues empezaron a salir muchísimas cosas ahí en Tlatelolco, además del Templo Mayor que ya comenté, y este proyecto va a terminar más o menos a principios de los años 50, pero vamos a ver cómo se van a continuar los trabajos de excavación en la década de los años 60. Yo era un alumno de la Escuela de Antropología que fui invitado a participar en estas excavaciones coordinadas por don Francisco González Rull. Y entonces allí me tocó excavar los primeros entierros, los enterramientos, los esqueletos, con sus ofrendas que los acompañaban, todavía, por cierto, con materiales en muy buen estado, restos de madera, de tela inclusive, que se llegó a encontrar. Entonces, pues, también me correspondió en aquel momento, en los principios de los años 60, 62, por ahí, encontrar un templo de planta circular, de forma circular, que estaba dedicado al dios Quetzalcóatl. Y finalmente se continúan los trabajos, yo proseguí mis estudios, pero otros colegas tuvieron a su cargo Tlatelolco. Y fue empezando a salir una cantidad de información, de datos, sobre todo enterramientos. Es impactante ver la cantidad de entierros que se lograron localizar ahí. Y dentro de todos estos trabajos va a haber uno por parte de todos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero va a haber algunos en un predio cercano a la zona arqueológica conocida, en donde se van a hacer también hallazgos sin precedentes. Finalmente, ya empecé yo con los trabajos en Templo Mayor de Tenochtitlan, pero tuve la curiosidad de conocer más a fondo el Templo Mayor de Tlatelolco para tratar de hacer una especie de estudio comparativo entre ambos, ¿no? Fue así como se inició el trabajo nuevamente en Tlatelolco hacia 1987, por ahí, y a partir de ese momento va a estar presente
alguien a quien yo había invitado a participar, que es el arqueólogo Salvador Guillem. Y entonces a él le encomiendo que se haga cargo de los trabajos. Imagínense, desde aquel momento, ya hace más de 30 años, Salvador ha estado al frente de las obras de investigación, de los trabajos de recuperación, etcétera, con todo un equipo que lo ha acompañado. Finalmente, Tlatelolco va, en el siglo XVI, va a ser, como decíamos, conquistado. Y este último reducto de defensa va a corresponder a hacerlo a Cuauhtémoc, el joven tlatoani que había sucedido en el trono de Tenochtitlan a Cuitláhuac y a Moctezuma II. Cuauhtémoc, sabemos, y allí yo pongo el relato, cómo va a ser hecho prisionero en un 13 de agosto de 1521 y llevado ante el capitán español. Allí, Cuauhtémoc va a encarar a Cortés y le dice: señor Malinche, ya he hecho lo posible en defensa de mi ciudad y de mi pueblo y ya no puedo más. Me traen preso ante tu persona y poder, por lo tanto toma el puñal que tienes en el cinto y mátame luego con él. Mátame. En realidad lo que el tlatoani quería decir era: sacrifícame, que tiene un contenido muy diferente. El sacrificio humano era el que se practicaba a los prisioneros de guerra, y Cuauhtémoc lo era. Entonces, él lo que pide es morir sacrificado para que pueda cumplir su ciclo como guerrero, acompañar al sol desde el orto hasta el mediodía. Eso no se le concede al tlatoani y Cortés lo perdona sin darse cuenta el daño, yo diría emocional, que le estaba causando al tlatoani, al jefe de los ejércitos mexicas. El libro, pues, va a culminar ahí, pero recomiendo a todos ustedes que lo lean por lo que representa Tlatelolco en la historia de México. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por esta introducción. El libro, sin duda, es más pertinente hoy que nunca. Esperamos que nuestros lectores, nuestros amigos que nos ven, nuestros amigos y amigas que nos ven, puedan adquirirlo pronto. Es una lectura sumamente breve y concisa y, bueno, nos da este paso, esta visión panorámica de la ciudad desde su fundación hasta el choque que hubo con una cultura extraña, ¿no? Externa. Muchas gracias, doctor. Esperamos vernos pronto. Y bueno, amigos, compren por favor el libro, léanlo, está al alcance de todos. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a la feria por darnos este espacio también para la presentación de la obra y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gobierno de México.